Bueno, entonces como título pongan ángulo. Vamos a ver los ángulos. ¿Qué es un ángulo? Es la abertura formada por dos semirrectas con un mismo origen llamado vértice. Bueno, ¿por qué dice eso dos semirrectas? Porque si yo tengo dos rectas que se cortan, esa es la primera recta, y si le cruzo una segunda recta, ahí está, se intersectan en un punto, ¿no? A ver, lo voy a señalar. Se intersectan en este punto. Ahí está, en este punto se intersectan. Bueno, entonces estas dos rectas, como dije, se intersectan en este punto. Entonces ese punto se le llama vértice. ¿Y por qué? Bueno, y las otras dos que sobraron se les llama semirrectas. ¿Por qué semirrectas? Porque son pedazos de recta. ¿Sí está claro? A ver, lo que pasa es que esta era la recta original, pero como se cortaron en este punto, pues se mocharon, ¿no? Se mocharon estos dos pedazos y solamente quedó esto de acá. A ver, lo voy a ejemplificar. Ahí está, se mochó este pedazo. Ahí está, se mochó y solamente quedó esto. Por eso se les llama semirrectas, porque eran rectas que se cortaron. Se cortaron porque se intersectaron en un punto. Ahí está. Entonces esa es la razón. Bueno, esos son los ángulos. Y hay distintos tipos de ángulos. Vamos a ver. Bueno, para empezar, bueno, el ángulo se mide en contra de las manecillas del reloj. Ahí está, este es el ángulo, este que acabo de señalar con el lápiz. Se mide desde el, ¿cómo se dice? El horizontal y llega hasta esta línea, a esta de acá. Es decir, simplemente es contrario a las manecillas del reloj. Así generalmente se van a medir los ángulos. Los ángulos se representan por muchas letras. Algunos les llaman teta. Ahí está, la letra griega teta. Entonces así es como simbolizan los ángulos. Bueno, ¿y los ángulos cómo se miden? Generalmente estamos acostumbrados a medirlos en grados. Por ejemplo, si yo tengo una abertura de alrededor de esta cantidad, esto es un ángulo de 45 grados. Ahí está, 45 grados. Si yo tengo una línea así horizontal, así completamente horizontal, así acostada, es que el ángulo es de 0 grados. Así de esta manera, 0 grados. Y si tengo una línea horizontal, pero que me dicen acá que se dio toda la vuelta, lo que se hizo fue dar toda la vuelta, se dio toda una vuelta. Entonces me indica que el ángulo es 360 grados. Eso hay que tenerlo en cuenta. Una vuelta completa, así un círculo completo, una vuelta completa, son 360 grados. Entonces así se miden los ángulos, en grados. Cuando no hay nada es 0 grados. Cuando es una vuelta completa son 360 grados. Así de esta manera. Bueno, también hay otro tipo de ángulos. Los ángulos, aquí están los tipos de ángulos. Ángulo agudo es menor a 90 grados. ¿Cuál sería un ejemplo de ángulo agudo? Pues este que acabo de poner, 45 grados. Claramente vale menos de 90. El ángulo recto luego está igual a 90 grados. ¿Cuál es el ángulo recto? Es este de acá, este. Miren, el ángulo recto lo voy a representar aquí también.
está, a través de este botoncito, aquí dice rotar 90 grados. Ahí está. Y al rotarlo 90 grados me va a dar exactamente un ángulo de 90 grados. Exactamente. Los ángulos de 90 grados generalmente se van a representar así. Se les va a completar un cuadrado. Ahí está. Ay, no. Lo siento. Así, de esta manera. Generalmente se les pone un cuadrado aquí. El tamaño es indistinto, también puede ser chiquitito, ¿sí? Ahí está. Entonces, cuando ustedes vean en una abertura, en un ángulo, que se le forma un cuadrado, entonces automáticamente ustedes ya saben que el ángulo, ¿cuánto va a ser? De 90 grados. Así es como se representa esto. Disculpen si esto me salió como una gota en vez de un 0. Es 90 grados, 90 grados. Ahí está. Este sí creo que sí lo borro. 90 grados. Ahí está, 90 grados. Entonces ese es el ángulo recto, el que mide 90 grados. Y así está caracterizado. Se le pone un cuadradito para indicar que vale 90 grados. Bueno, claro que cualquier propaganda que se oiga es ajeno a la clase, ¿sí? Después quizás grabe otra vez esta clase, pero sí, por el momento en que se vive, sí es ajeno, no es parte de la clase, es de la calle, proviene de la calle. Bueno, entonces el ángulo recto, como se dijo, es el de 90 grados. Un ángulo agudo es menor a 90 grados. Pues aquí lo podemos, por ejemplo, dibujar. Un ángulo agudo sería este de acá. Bueno, no lo puse muy recto, disculpen. Ahí está, aquí está el vértice y aquí está la línea. Ahí está. Esta abertura claramente es menor de 90 grados, ¿sí? Esta que acabo de poner. Esta que estoy señalando con el lápiz. Ahí está. Entonces los ángulos agudos están aquí dentro, por debajo de los 90. Están aquí. Bueno. Es decir, por ejemplo, a ver, voy a borrar el 9. Un ejemplo del ángulo agudo sería también este. Ahí está, no importa que esté un poquito pronunciado. Sigue siendo más chico que ¿quién? Que el de 90. Ahí está, todos estos ángulos de acá son de agudos. Sus aberturas valen menos que el de 90. ¿Cuál es el de 90? Este de acá. Así, de esta manera. Bueno, vamos a seguir. Están los ángulos obtusos, mayor a 90 pero menor que 180 grados. Un ángulo obtuso, por ejemplo, va a ser el siguiente. Un ángulo obtuso es este de acá. Ahí está. Este de acá. Este claramente, espero que se vea, que sea mayor a 90 grados. ¿Cuál sería el de 90 grados? Este de acá, aproximadamente. Bueno, lo voy a poner exacto, no aproximadamente. El ángulo de 90 grados sería este que voy a dibujar. Le voy a dar un giro de 90, ahí está. Y justo queda un ángulo de 90 grados. Ahí está, 90 grados. Ahí está, este de acá, la abertura de acá hasta acá es 90 grados. Y obviamente esta abertura salió mayor, ¿no? Mayor que 90 grados. Así que a este de acá, que señaló con el lápiz, es un ángulo obtuso, vale mayor a 90 grados. Bueno, un ejemplo de ángulo obtuso sería pues 120 grados. 120 pues es más grande que 90, ¿no? Ahí está, este es un ejemplo de ángulo obtuso. En la figura que viene acá, este sería el ángulo obtuso. Bueno, sigamos viendo qué otros ángulos hay. Ángulo llano mide igual al de 180 grados. Es 180 grados, el ángulo llano mide exactamente 180 grados. ¿Cuáles son? Las líneas horizontales, pero que se les hace la señalización, que se recorre la mitad de una circunferencia. ¿Sí se entiende?
estos ángulos que son una línea horizontal y que se les señala que recorre media circunferencia, son ángulos de 180 grados. Sí, anteriormente yo había puesto un ángulo de 0 grados. Ahí está, que es la línea horizontal solita. Cuando no se le hace señalizaciones y está la línea horizontal así nada más, es 180, es 0 grados. Pero cuando a la línea horizontal le haces la señalización de que recorrió media circunferencia, entonces el ángulo es de 180 grados. ¿Sí? Sí, otra vez aclaro, la música es ajena a la clase, sí, completamente ajena. Bueno, ya se fue, sigamos. Entonces ahí está, este es el ángulo de 180 grados. Es media vuelta, media circunferencia, media vuelta. Bueno, entonces sigamos a los tipos de ángulos. Un ángulo reflejo o cóncavo, dice, es mayor a 180 grados. Por ejemplo, aquí ya nos señalaron este de acá, es este. Este es más grande de 180 grados. Otro ejemplo sería el siguiente. Sería este que voy a poner acá. Vamos a ver. Sería de acá. Esta es una línea horizontal, ahí está. Y luego acá. Ahí está. Siempre hay que hacerle la señalización de acá, de la horizontal, hasta acá. Todo este ángulo vale mayor de 180. ¿Por qué? El de 180 sería si se le sigue la línea horizontal, este de acá. Ahí está. Esta es la línea horizontal, la media vuelta, vale, esta de acá. Ahí está, ya lo señalé, esta media vuelta es 180 grados. Pero este ángulo claramente se pasó de los 180 grados. Así que es un ángulo cóncavo o reflejo. Es decir, mide 180, más de 180 grados. Un ejemplo de ángulo cóncavo o reflejo sería 220 grados. Así, de esta manera. Sí, 220 grados. Es más grande que 180, ¿no? Bueno, entonces así los más importantes que se deben aprender son los de 90, los de 180, identificarlos como son. El de 180 como es, media vuelta. Y el de 90 grados es ¿cuánto? Un cuarto de vuelta, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ahí está. Y el de 90 grados, ¿cómo se le señala que es de 90? Pues se le pone un cuadrado para indicar que vale 90 grados. Ahí está. Bueno. Entonces sigamos. La clasificación de los ángulos. Están los ángulos complementarios. ¿Cuáles son? Aquellos que sumados valen 90 grados. A ver, un ejemplo de ángulo complementario. Voy a hacer un ángulo de 90 grados. Voy a hacer esta línea horizontal y exactamente le voy a dar una rotación de 90 grados. Ahí está. Este es un ángulo de 90 grados. Entonces, si yo a este lo descompongo en dos partes, por ejemplo acá, ahí está. Este ángulo de 90 grados lo rompí en dos partes, en dos pedazos, en este ángulo y en este ángulo. Y claramente, la suma de estos dos, ¿cuánto debe ser? 90 grados, es lo que dice acá, sumados valen 90 grados. Es decir, si este es un ángulo A y este es un ángulo B, B minúscula, entonces, ¿qué nos dice esto? Que si sumo el ángulo A más el ángulo B, ¿cuánto debe dar esto? Debe dar 90 grados. Si esto lo estoy poniendo en lenguaje algebraico. Este es cualquier ángulo A y este es cualquier ángulo B. Si lo sumo, ¿cuánto da? 90 grados. Ahí está. Un ejemplo sería si, por ejemplo, el ángulo B vale 10. Si el ángulo B vale 10 grados, ¿cuánto debe valer el A? Pues debe valer 80 grados. Para que así 80 más 10, ¿cuánto es? 90. Así, de esta manera. Este es un ejemplo. Si quieren, bueno, si quieren pónganlo aparte escríbanlo. Bueno, otro ejemplo, o que diga otro tipo de ángulo, el suplementario.
dice que sumados valen 180 grados. 180 grados. Aquí está. Aquí está. Entonces este ángulo de 180, que es toda la media vuelta, el medio círculo, fue partido en dos partes. En este primero y en este segundo. A ver, lo voy a hacer acá. Vamos a ver. Este de acá de esta línea horizontal, si yo la parto en dos, esto me indica así que la suma de estos dos ángulos que se formaron, ¿cuánto debe ser? Debe ser 180. Sí, otra vez la música es ajena a la clase, no es parte. Bueno, entonces quedamos que la suma de estos dos ángulos vale 180 grados, ¿no? Es decir, que si este es un ángulo C y este es un ángulo D, la suma del ángulo C más el ángulo D, ¿cuánto debe valer? Debe valer pues 180 grados. Así, de esta manera. ¿Sí? Bueno. Entonces, estos son ángulos suplementarios. Un ejemplo es el siguiente. Si este vale 150 grados, un ejemplo, ¿no? Si este vale 150 grados, ¿cuánto debería valer este? Pues debe valer 30 grados. Para que así sumados 150 con 30, ¿cuánto dé? 180. Ahí está. Bueno, entonces sigamos. Los adyacentes o colaterales comparten un lado, pero sus lados no comunes están en la misma recta. Son suplementarios. Bueno. Entonces este es un ejemplo de ángulos adyacentes. Pues estos, los que acabo de dibujar, de hecho. Entonces sí, sumados dan 180. Son suplementarios. Consecutivo, tienen el mismo vértice y un lado en común. Pues sí, están de seguidos uno del otro. Y opuestos por el vértice, están del otro lado del vértice. Bueno, entonces esto nos lleva al siguiente tema. A rectas paralelas cortadas por una secante. Entonces, como título, rectas paralelas cortadas por una secante. Bueno, si ya copiaron, ahora vamos a ver ese tema. Voy a abrir una hoja nueva. Ahí está. Miren, ¿cuáles son dos rectas paralelas? ¿Recuerden? ¿Se acuerdan cuáles son dos rectas paralelas? Bueno, dos rectas son paralelas si nunca se tocan. Es decir, por más que yo alargue esta línea, por más que se alargue, ¿qué va a pasar? No se tocarán, no se van a tocar, ¿verdad? Entonces esas son dos rectas paralelas, aquellas que nunca se tocan, así, de esta manera. Y si yo les cruzo una línea de tal manera que las corte, entonces a esta línea se le llama secante, a esta que estoy moviendo. ¿Por qué se le llama secante? Porque corta en dos puntos. Esa es una línea secante, aquella que corta en dos puntos. ¿Sí? Entonces por eso son rectas cortadas por una secante. Porque la secante las corta en estos dos puntos. Así, de esta manera, así es. Bueno, entonces vamos a empezar a nombrar valores. Al ángulo de acá le vamos a llamar A. A este ángulo de acá le vamos a llamar B. Ahí está, a este de acá le voy a llamar B. A este de acá le voy a llamar C. Y a este de acá le voy a llamar D. Luego a este de acá le voy a llamar E. Y a este de acá le voy a llamar F. Luego a este de acá le voy a llamar G. Y a este de acá H. A ver, copien la figura.
pónganle pausa al video y copien la figura. Si ya lo hicieron, bueno, entonces vamos a empezar a definir ciertas cuestiones. Miren, el ángulo A con el D se les llama, como dijimos, opuestos por el vértice, porque ¿quién los separa? El vértice. Es decir, si atraviesan a través del vértice, se van a encontrar con este ángulo. Por eso se les llama opuestos por el vértice, porque uno está del otro lado del vértice, ¿sí? Es como si pusiera un espejo. Si yo pusiera un espejo acá, ¿qué ángulo voy a obtener? Este de acá. Sí, lo único que lo separa al A y el D son el vértice. De igual manera, el B, ¿quién lo separa? El vértice. ¿Con quién? Con el C. El C y el B son opuestos por el vértice, ¿sí? Bueno, es decir, el A y el B, ¿qué lo separa? El lado. Pero en el caso del A y el D, ¿quién lo separa? ¿Quién lo separa? El vértice. Y así de esta manera, también el E con el H son opuestos por el vértice. Y el F con el G es opuesto por el vértice. Porque como dije, el E con el F, ¿quién lo separa? Esta línea recta, esta de acá. Pero en el caso del E con el H, ¿quién lo separa? El vértice. Entonces por eso se les va a llamar opuestos, opuestos por el vértice. Bueno, y va a suceder lo siguiente, que el ángulo A va a ser exactamente igual al ángulo D. Son ángulos iguales, ¿sí? A ver, lo voy a escribir, lo voy a hacer más pequeño esto. Se va a dar que los opuestos por el vértice son iguales. A ver, lo voy a escribir aquí arriba. Los opuestos por el vértice, ¿cuáles son? Por el vértice. Los opuestos por el vértice van a ser el A y el D. ¿Y cómo van a ser? Iguales. También otro ejemplo, como dije, son el B y el C, son opuestos por el vértice. ¿Y cómo van a ser? Iguales. Ahí está. ¿Cuáles otros son opuestos por el vértice? El E con el H, como dije. Entonces, esos también van a ser iguales. El E con el H. Así, de esta manera. Luego, el F con el G. Son iguales porque son opuestos por el vértice. Así, de esta manera. A ver, cópienlo. Así, de esta manera. Bueno, ahora vamos a hacer otras características de esto, de rectas cortadas por una secante. Vamos a nombrar lo que es los ángulos. Ahí no debí borrarlo. Bueno, de hecho lo puedo regresar. Esto. Vamos a nombrar lo que son los ángulos correspondientes. Bueno, mejor lo pongo más abajo. Los ángulos correspondientes. ¿Quiénes son? Miren, estos van a ser los ángulos correspondientes. Esto sí lo voy a borrar. Miren, vamos a ver. Noten que es exactamente la figura de aquí arriba con la figura de aquí abajo. A ver, vamos a ver si es cierto. Miren, voy a recortar este pedacito. Ahí está. Bueno, entonces lo voy a cortar. Ahí está.
esta ya lo recorté. Ahora yo voy a agarrar y voy a copiar y pegar. Voy a copiar esta misma figura y la voy a pegar acá. Pero voy a hacer que coincida la recta, ¿sí? Que aquí se una, los voy a unir. Recta con recta, ahí está. Ya los uní. Ahí está, obtuve la misma figura que tenía anteriormente. Solamente ustedes tienen la figura anteriormente en su libreta, se supone que copiaron. Ahí está, copié y pegué, ¿vieron? Entonces se obtiene la misma figura, solamente acá yo le había nombrado el ángulo E, el ángulo H, el ángulo F, de acá, el ángulo H y el ángulo G. Así de esta manera los había nombrado. ¿Sí es cierto? A ver, déjenme regresarme. Así, F, G y H. Bueno, voy a rehacerlo, rehacer. Ahí está. Entonces ahí está. Entonces vieron que se forma exactamente la misma figura. ¿Sí vieron? Se forma la misma figura. Entonces, como se forma la misma figura, cuando observaron que corté esto, lo copié y lo pegué, ¿qué vieron? ¿Qué lograron ver? Que la se encajaba perfectamente ¿con quién? Con el E. Eso es lo que pasaba. Si yo le mochaba este pedazo y lo copiaba acá y lo pegaba acá, espero que hayan notado que el A encajaba perfectamente con el E. El B encajaba perfectamente con el F, el C con el G y el D con el H. A eso se refiere con correspondientes, porque como es la misma figura, ¿a qué ángulo le corresponde qué ángulo? El A le corresponde el E, son iguales. ¿Por qué le corresponde el E? Porque si yo bajo esta figura acá, ¿qué voy a obtener? Que el A encaja con el E exactamente. Entonces eso voy a escribir que ¿cuáles son los ángulos correspondientes? El A es exactamente igual al E. Así de esta manera. Sí, otra vez, porque si yo corto esta figura, más bien la copio y la pego acá, va a pasar que el A va a encajar perfectamente con el E, el B con el F y el C con el G y el D con el H. Bueno, entonces vamos a poner eso. El B, ¿con qué ángulo le corresponde? Le corresponde el F, porque eso encaja. Si yo traslado esta figura acá, el B va a encajar con el F. Así de esta manera. Luego, ¿quién es más? Luego, el C, ¿con quién encajaría? Con el G. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. El C va a empezar a encajar con el G. Y finalmente, el D, ¿con quién va a encajar? Con el H. El D va a ser igual al H. Ahí está. Y estos son los ángulos correspondientes. Ahí está. A ver, copienlo, pónganle pausa al video y copien. Si ya copiaron, vamos a hacer lo siguiente. Entonces miren, vamos a hacer un pequeño ensayo de lo que sabemos. Vamos a hacer un pequeño ensayo de lo que sabemos. A ver, por ejemplo. Ay, no me hubiera gustado pasarme de la hoja. Ah, bueno, aquí está. Vamos a hacer un pequeño ensayo de lo que sabemos. Un pequeño ejercicio. Ay, no. Ahí está. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver, por ejemplo, si este ángulo valiera, un ejemplo, 120 grados, un ejemplo, yo le doy ese valor. Eso me indica que este ángulo, ¿cuánto valdría? Este ángulo valdría, ¿cuánto? Entre los dos, entre el de 120 y este de acá, ¿cuánto deben ser? Deben ser 180, ¿no? Entonces, si este mide 120, ¿este cuánto debe medir? 60, así de esta manera.
Ahora, este ángulo de acá con el... bueno, es opuesto por el vértice. Si este mide 60, este mide 60. Pero ¿cómo se demuestra? ¿Cómo es que se obtuvo ese conocimiento de que por ser opuestos por el vértice son iguales? Miren, lo que pasa es que este de 120 grados, este ángulo de acá, este de arriba, con este de abajo, ¿cuánto deben sumar? Es decir, ¿cuánto debe sumar este ángulo con este de acá? Pues ambos igual deben sumar 180, ¿no? 120 con este de acá, desconocido X, debe medir 180 grados, ¿no? Bueno, entonces como deben juntar 180 grados, ¿qué nos indica? Que ese ángulo desconocido X, ¿cuánto debe valer? Otra vez el de 120 con el X que estaba aquí abajo, este de acá desconocido, deben sumar 180. Así que si este mide 120, ¿cuánto debe medir este? 60. Así, de esta manera. Debe medir 60 grados. Entonces, aquí es donde se demuestra por qué los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Porque nos dio lo mismo, ¿no? 60 es igual a ¿cuánto? A 60. Así, de esta manera. Entonces sí, este como es opuesto por el vértice con el de 120, ¿cuánto va a medir? 120 grados. Ahí está. Bueno, y ahora aplicamos lo de ángulos correspondientes. Como tenemos exactamente la misma figura aquí arriba que aquí abajo, ¿qué nos indica? Este de 120 le corresponde este de acá. Sí, porque si traslado la figura aquí abajo, el de 120 va a encajar con este de acá, ¿no? Es decir, a ver, voy a hacerlo, vamos a ver. Voy a recortar nada más esto de aquí arribita, ahí está. Vamos a ver. Vamos a recortarlo. Ahí está. Lo voy a copiar y ahora voy a deshacer lo que hice. Ahí está. Y ahora, ahí está, ya acabo de pegar el pedazo que recorté. Ahora ahora sí, estaba aquí arribita, ¿no? Ahora lo agarro y lo traslado aquí abajo. Aquí justo acá. Ahí está. ¿Y con quién encaja con quién? El de 120 con este de 120, el de 60 con el de 60. Este de 60 con el de 60 y el de 120 con el de 120. Ahí está, por eso son ángulos correspondientes. Porque como es la misma figura de aquí arriba que la de aquí abajo, ¿quién corresponde con quién? Este con este, este con este y este con este. Y bueno, etcétera. Ahí está. Entonces esto es lo que va a pasar. Así es como se encuentran los valores de los ángulos. Bueno, esta figura es muy sencilla. Este ejercicio es muy sencillo. Vamos a hacer unos más complicados más adelante. Bueno. Entonces, ahí está. Ahora, ya que tengo este ejemplo resuelto, vamos a seguir explicando. Vamos a ver lo que son los ángulos alternos internos. Bueno, vamos a ver lo que son los ángulos alternos internos. ¿Cuáles son? Los que están por dentro. Estos que están aquí, que están en el interior, son los internos. ¿Cuáles son los alternos? Los que se diferencian por el lado, por la línea recta esta de acá. Es decir, los que se alternan por la línea. ¿Quiénes serían? El C con el F. Porque se alterna tanto de lugar, en vez de estar arriba está abajo, y se alterna también al estar de lados opuestos de esta línea, la que está atravesándolos. Ahí está, esos son los alternos internos, los que cambian de lugar respecto a la línea. Este está a la izquierda y este está por la derecha, y ese está arriba y ese está abajo. Ahí está, son alternos internos. Y también el D con el E van a ser alternos internos. ¿Y qué va a pasar? A ver, noten, con esta figura, ¿qué pasó?
Que estos alternos internos, ¿cómo son? Iguales. Estos son los alternos internos, los que estoy señalando ahorita con círculo. ¿Cómo salieron? Iguales. De igual manera, este de acá, ¿cómo salieron? Iguales. Ahí está, ¿ven? Entonces los ángulos alternos internos son iguales. ¿Quiénes son? De manera general. Para mi figura, el C va a ser igual al F. Pónganle. C va a ser igual a F. Y que el D, ¿a quién va a ser igual? Al E. Es lo que aquí pasó, ¿no? Este de acá salió igual con este de acá. El D va a ser igual al E. Ahí está. Entonces, el D va a ser igual al E. Así, de esta manera. Así. Esto es lo que va a pasar. Ahí está. Esos son los ángulos alternos internos. Pónganle pausa al video y copien. Si ya copiaron, vamos a hacer otros. Vamos a ver ahora lo que son los ángulos alternos externos. Externos, ay no. Los ángulos alternos externos son los que están por fuera. Estos de acá. Sí, estos de acá son los ángulos alternos externos. Y si vemos nuestro ejemplo, ¿quiénes salieron iguales? Este con este. Se alternan de lugar, este está a la izquierda y este está a la derecha. Y se alternan porque ¿qué los diferencia? La línea que los atraviesa. Este está del otro lado de la línea recta. Y este también es alterno externo, ¿con quién? Con este de aquí. Así, de esta manera. Esos son los ángulos alternos externos. Entonces, ¿quién va a ser igual a quién? El A va a ser igual al H y el B va a ser igual al G. Esos son los ángulos alternos externos. Son iguales. El A va a ser igual al H y ¿cuál otro? Y el B va a ser igual al G. A ver, copiémoslo. Y el B va a ser igual al G. Así, de esta manera. Así. Bueno, entonces esto es lo que respecta a la clasificación de los ángulos. Bueno, y también hay otro tipo de ángulos, como dice acá. Los colaterales internos son aquellos que están por dentro y que suman 180 grados. ¿Cuáles serían? Los colaterales internos serían C. Ay, no. Bueno, como nos decía ahí la guía. ¿Cuáles son los colaterales internos? Son estos, los que están por dentro y que suman 180. Aquí se ve claramente, ¿no? Este con este, ¿cuánto suman? 180. Y también este con este suman 180. Ahí está, el C con el E. También están, otra vez, toda es ajeno, cualquier música. A ver, lo voy a pausar. Bueno, y finalmente tenemos los colaterales externos. Son los que están por fuera y que suman 180. Este con este suman 180. Bueno, ¿qué otros son alternos externos? Colaterales externos, estos dos, el G y el H, como dije acá, porque sumados, ¿cuántos dieron? 180. Ahí está. Entonces nos vemos en el próximo video.